Sobre todo, para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet. Amigos de Sobre Todo, amigos de Carve, muy buenos días. Les habla Ope Pasquet en este 18 de mayo, aniversario de la Batalla de las Piedras, que recordamos con unción patriótica como corresponde. Les pido disculpas porque estamos empezando algunos minutos después de las 10, pero bueno, así se han dado las cosas y les hablamos prácticamente con un pie en el estribo, porque estamos por salir para la reunión del Ejecutivo Ampliado de Vamos Uruguay, que se va a realizar en el local de Casa de Galicia, allí sobre el 18 de julio, casi barrio Zamorín, a partir de las 11 de la mañana. Allí vamos a tratar varios temas políticos, el más importante de los cuales es sin duda esta cuestión del acuerdo al que queremos llegar con el Partido Nacional para votar juntos en Montevideo en la próxima elección departamental. Pero antes de referirnos a eso, sobre lo cual hemos hablado ya en varias oportunidades con ustedes en este espacio, queremos referirnos a otro hecho que ocurrió esta semana y que no podemos pasar por alto. En la edición del semanario Búsqueda de este jueves se informó de una reunión que tuvo lugar en la Suprema Corte de Justicia el día miércoles, el miércoles de esta semana. Según la crónica de Búsqueda, fueron de visita a la Suprema Corte de Justicia el secretario de la Presidencia de la República, los ministros de Relaciones Exteriores, de Interior y de Educación y Cultura, el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura y el comisionado parlamentario para el sistema carcelario. Esa delegación de 6 personas, entre las cuales, repito, estaba el secretario de la Presidencia y 3 ministros, fueron a expresarle a la Corte su preocupación por el hecho de que el criterio que la Corte sostiene, según el cual es inconstitucional la ley que vació de contenido la ley de caducidad, bueno, eso es censurado por los organismos internacionales que hacen el seguimiento de la Convención Interamericana contra la Desaparición de Personas y podría eventualmente determinar la responsabilidad internacional del Estado uruguayo. La delegación visitante le entregó a la Corte ese informe donde la sentencia de la Corte es severamente criticada, y a partir de allí hubo un diálogo, una conversación que se dice que transcurrió en un tono muy cordial. El que llevó la voz cantante por el Poder Ejecutivo fue el canciller Almagro, que repitió varias veces que el Estado es uno solo. Y bueno, y cuando terminó la reunión, acordaron buscar, o se expresó por parte de la delegación visitante que el Poder Ejecutivo estaba dispuesto a buscar caminos de entendimiento con la Corte para, en fin, superar la situación planteada. Dice Búsqueda que, interrogado después uno de los ministros de la Corte que estuvo en la reunión, comentó que se había tratado de una especie de tirón de orejas, pero dicho de muy buena manera, muy cordialmente, y que, teniendo en cuenta otras cosas que se venían diciendo, bueno, el encuentro había sido prácticamente de guante blanco. Hasta acá la información de Búsqueda sobre este encuentro, que reprodujo al día siguiente El Observador y algún otro medio de prensa. Y bien, no podemos dejar de detenernos en este hecho, que a nuestro juicio es muy grave, porque yo no recuerdo un caso así desde el 85 para adelante por lo menos, y dudo que lo haya habido antes. Es decir, una visita del secretario de la Presidencia y 3 ministros, con 2 personas más, todavía 2 jerarcas más, a la Suprema Corte de Justicia, creo que no tiene precedentes. Y más allá de las palabras que se hayan utilizado, del tono cordial, del guante blanco, etcétera, cuando van 6 personas de ese rango a expresarle a la Corte su preocupación porque las sentencias que dicta pueden comprometer la responsabilidad internacional del Estado uruguayo,
y le recalcan que el Estado es uno solo y que hay que buscar caminos de entendimiento, son palabras que están en la crónica de búsqueda. Bueno, es evidente que lo que le están diciendo es que el Poder Ejecutivo, el gobierno, no está de acuerdo con la sentencia que está dictando la Corte, que esas sentencias significan la posibilidad de que a Uruguay lo censure algún organismo internacional y que es preciso buscar caminos de entendimiento, es decir, acuerdos, para que de algún modo el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, armonice sus sentencias con los criterios que defiende, que sostiene el Poder Ejecutivo con el respaldo de su mayoría parlamentaria. Esto no lo dice la crónica de búsqueda, esto lo comento yo, porque me parece que es el significado político evidente de esta reunión. Si se hubiera tratado simplemente de hacerle llegar a la Corte el informe de ese organismo internacional, se lo podía mandar por correo con una nota formal y amable. Si se hubiese querido ir apenas un poco más allá y hacerle algún comentario, ofrecerle a la Corte alguna información adicional, bastaba con la visita del secretario de la Presidencia o del canciller, hecha discretamente y sin alarde, sin repercusión mediática. Pero cuando van 6 jerarcas a la Corte, el secretario de la Presidencia y 3 ministros, más 2 más, bueno, evidentemente allí lo que se está haciendo es presión. Presión de guante blanco, si ustedes quieren. Presión hecha elegantemente, con sonrisas y palabras amables, pero presión al fin, porque esa presencia corporativa de los 6 visitantes le está diciendo a la Corte, bueno, mire, el gobierno no está de acuerdo con lo que están haciendo ustedes, y además el asunto es serio, hacemos cuestión de este punto porque esto puede tener repercusiones internacionales para el Uruguay. Eso es presión sobre el Poder Judicial. Y es bueno tener presente que estos hechos, este hecho, mejor dicho, el hecho de esta visita, no es un hecho aislado. Han pasado muchas otras cosas. En el mes de febrero, cuando la Corte dictó la sentencia que declaró inconstitucional esa llamada ley interpretativa, la ley de caducidad, que la vacía de contenido, y además dictó, creo que en la misma semana o pocos días después, la sentencia de que declaró inconstitucional el ISIR, el impuesto a la concentración de inmuebles rurales, y además dispuso en los mismos días el traslado de la doctora Mota de la justicia penal a la justicia civil. Se produjo, como todos recordamos, una verdadera asonada en la sede de la Corte que impidió durante horas el funcionamiento normal del organismo y se impidió que se tomara juramento a los nuevos jueces. Algunos integrantes del oficialismo anunciaron por esos días que promoverían un juicio político contra los ministros de la Corte. Después esto no se concretó, pero el amague existió. Se generó un clima de tal hostilidad que hasta hubo amenazas contra los ministros y el Ministerio del Interior les otorgó una custodia especial. Semanas después de esto aparecieron significativamente, sintomáticamente en la prensa, informaciones acerca de los viajes al exterior que hacen los ministros de la Corte y los viáticos que cobran. Estas cosas que sabemos que no predisponen a la opinión pública a favor precisamente de los jerarcas viajeros. Después apareció el tema de que algunos de los, o mejor dicho, 4 de los 5 ministros de la Corte hicieron su carrera judicial durante la dictadura, como si eso fuera un pecado o algo extraordinario en un país que tiene más de 200.000 funcionarios públicos, tenía más de 200.000 funcionarios públicos cuando se produjo el golpe de Estado, y la inmensa mayoría de ellos permaneció en sus cargos, porque era gente que tenía que seguir trabajando, tenía que seguir viviendo, tenía que seguir alimentando a su familia. No se fueron todos cuando se produjo el golpe de Estado. Y bueno, los ministros de la Corte en aquellos momentos empezaban sus carreras, algunos como funcionarios judiciales, otros ya como jueces, otros como fiscales, y siguieron. Pero ahora se los reprochan porque los quieren deslegitimar, los quieren desprestigiar. Después apareció un grupo de fiscales que se reunió y acordó llevar adelante un criterio común, cosa que es insólita, porque se supone que los fiscales son magistrados que actúan con autonomía técnica, cada cual según su criterio. Bueno, pero se juntaron y decidieron que en conjunto, cada cual en las causas en que les tocara actuar, impugnaría o recusaría a los ministros de la Corte en los juicios estos sobre la ley llamada interpretativa, la ley de caducidad. Y el fundamento para proceder así es que uno de los ministros de la Corte hizo declaraciones
donde habría prejuzgado, habría adelantado un criterio en esta materia. Entonces, como uno hizo declaraciones en ese sentido, los fiscales acordaron recusarlos a todos los ministros de la Corte, salvo, por supuesto, al que votó a favor de la constitucionalidad de esa ley, que a ese no lo tocan. Bueno, posteriormente, el 1 de mayo, en el acto del Pichinete, todos recordamos, por lo menos los que escuchamos algunos tramos de los discursos, que Richard Reed, que fue el orador más aplaudido, se despachó a gusto contra los ministros de la Corte, dijo que no quería una Corte que defendiera la impunidad de los asesinos por los crímenes cometidos durante la dictadura, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que venimos frente a una verdadera campaña contra la Corte y sus ministros porque molestaron esas sentencias de febrero sobre el tema caducidad y sobre el tema ISIR. Y bueno, y en ese marco hemos escuchado últimamente a varios representantes del oficialismo que de una manera o de otra están hablando de la reforma del Poder Judicial, haciéndose eco de esas ideas que vienen del otro lado del Río de la Plata, que hablan de la democratización de la justicia, y ya sabemos lo que significa esto en Argentina. La idea básica que está detrás de esto es que en democracia el que tiene la mayoría en las urnas debe tener todo el poder, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo y en el poder judicial también, y que hay que buscar las maneras, buscar los caminos de entendimiento, como se dice, para que esa voluntad popular mayoritaria en las urnas se refleje en los tres poderes del Estado, porque el Estado es uno solo, como dice el canciller Almagro. Bueno, es la misma concepción que inspiró lo que fue durante la dictadura el acto institucional número 8 que terminó con la independencia del Poder Judicial y creó el Ministerio de Justicia, que es otra idea que anda circulando en estos días, crear un Ministerio de Justicia, bajo la idea de que el poder del Estado es uno solo y no puede dividirse en tres. En cambio, desde el punto de vista liberal y republicano, que es el nuestro, que es el de nuestra Constitución, tiene que haber separación de poderes, tiene que haber una justicia independiente porque esa es la garantía del Estado de Derecho. Desde las instrucciones del año 13 decía Artigas ya que tiene que haber poderes separados y una justicia independiente, y esa es la doctrina de nuestra Constitución. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes, aunque las leyes las haya votado la unanimidad de los legisladores y aunque las leyes hayan sido ratificadas por el pueblo en un referéndum, como lo fue, por ejemplo, la ley de caducidad. La Suprema Corte de Justicia puede declarar inconstitucionales las leyes porque el derecho está por encima de la política y no al revés, como dice nuestro presidente. Esa es la doctrina de nuestra Constitución. Y estas visitas que se hacen a la Corte para presionarla, para instarla a que busque caminos de entendimiento con el Poder Ejecutivo a la hora de dictar sentencias, nada menos, van en contra de esa independencia judicial, van en contra de esa separación de poderes que es la garantía de los derechos y las libertades de las personas frente a la autoridad del Estado. Esas son las cosas, amigos oyentes, que tenemos que defender con pasión y con convicción. Mucho más que celebrar en actos formales el bicentenario y las instrucciones del año 13, tenemos que sentir la pasión republicana, los valores que están encarnados en esas instrucciones del año 13 y defendernos políticamente contra estas medidas que significan un avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Tenemos que estar en alerta cívica para que estas cosas no prosperen, porque estos son los temas que hoy están en discusión en el Uruguay y es bueno no estar distraídos, sino por el contrario, muy atentos a esa circunstancia para defender la integridad del Estado de Derecho. Amigos, les agradezco su atención y tengo que dejarlo, porque se termina el tiempo en primer lugar y porque además empieza dentro de poco la reunión del Ejecutivo Ampliado de Vamos Uruguay en Casa de Galicia. Muchas gracias, buenos días y hasta el próximo sábado. Sobre todo, para abrigar esperanza. Sobre todo, Ope Pasquet.